pequeña aclaración, ¿sí? Recuerden, yo no soy cocinera, soy bioquímica, con lo cual claramente cocino en casa y hasta ahora todos hemos sobrevivido, pero no me dedico a la cocina como tal, pero sí me dedico bastante y en estos últimos años me he dedicado bastante de todo mi conocimiento científico a aplicarlo a las cosas que suceden en la cocina. Como si fuera otro laboratorio. Creo que la pandemia a muchos de ustedes seguramente les habrá puesto un poco esa curiosidad y de usar nuestras cocinas como laboratorios. Entonces, la idea de hoy es que veamos cuáles son algunos detalles a tener en cuenta, y acá es donde la ciencia nos va a ayudar a que no fracasemos, por lo menos en el intento de presentar tres de los alimentos más comunes que se dan en la mesa, por lo menos en la mesa navideña peruana. Sí, creo que también en otros países compartimos bastante de estas costumbres, pero bueno, hoy les traje tres invitados clásicos de cualquier cena navideña peruana. Entonces vamos a empezar, ¿sí? A ver, vamos a empezar. Ahí estamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a hablar del pavo, y en el pavo vamos a pasar un buen rato. Primero porque es el invitado más esperado. Por lo menos acá en Lima, ¿quién no ha estado haciendo ya su cola para recibir su pavo? Si le dieron su voucher del pavo junto con la gratificación, ahí esperar. Pero básicamente el pavo es a quien más esperamos en la cena navideña. Entonces vamos a pasar un buen rato hablando del pavo, y justamente porque hay un montón de detalles y cosas que vamos a poder aprender para que este pavo nos salga 10 puntos y todo el mundo quiera saber cuáles son los secretos detrás. De paso que también vamos a tener tema de conversación, y eso es lo bueno. Después vamos a hablar del panetón, pan dulce, todas las formas panetone, sí, que podamos conocer. Básicamente lo conocemos como panetón, y vamos a tocar un tema que surgió en estas últimas semanas acá en Perú, justamente con el tema de las grasas trans. Sí, vamos a ver de qué se trata esto y por qué los octógonos tenían que de alguna manera informarnos sobre esto. Y último, vamos a dejar al chocolate, el chocolate caliente, y va a ser el cierre de la noche de opulencia, porque empezamos con un pavo que lo vamos a acompañar con un montón de ensaladas de preferencia, con puré, con salsas, con distintas cosas. Después va a venir el momento del panetón con el chocolate, y realmente de ahí todos a dormir. Sí, y para cerrar lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas. Yo no les traje recetas concretas, sí los puedo orientar si gustan después hacia dónde pueden encontrar recetas. La idea es que acá se lleven más que nada los tips y ustedes usen las recetas que tal vez tienen de familia. Pero bueno, la idea es ver qué es lo que pasa detrás cuando nosotros preparamos por lo menos estos tres invitados de nuestra cena navideña. Bien, entonces, uno de los datos bastante curiosos es que para estas fiestas, generalmente el Perú consume aproximadamente por persona más de 1 kilo de pavo. Si imaginamos que el pavo promedio que se suele comprar por familia está en aproximadamente unos 7, 8 kilos, y después, bueno, hay pavos mucho más grandes, dependiendo del tamaño de la familia también, o depende de cuántos días querramos comer pavo después de Navidad, definitivamente, pero aproximadamente va en esta proporción. Si esto lo estimamos por una de las cenas navideñas, obviamente si en las dos cenas, la de Navidad y la de Año Nuevo, se consume, este valor se va a duplicar. Entonces, claramente tenemos una relación bastante estrecha con esta ave. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para no fallar al momento de ponerla dentro del horno. Bien, lo que vamos a ver es la previa, todo lo que vamos a hacer antes de que nuestro amigo termine dentro del horno, ¿sí? Y después un truquito para ver cómo lo preparamos para presentar en la mesa. Sí, acá una de las cosas que es fundamental, que obviamente esto cada uno lo tiene que conocer, es su horno, ¿sí? Tienen que conocer su horno, saber cómo se distribuye el calor dentro de su horno, porque es fundamental en todo lo que le va a pasar a esta ave una vez que sea introducida en ese espacio y pase bastantes horas,
¿sí? Justamente para irse transformando en el plato que nosotros esperamos al final. Otra de las cosas que también les quería comentar es que las cantidades que van a ver en la presentación están básicamente pensadas para un pavo que va entre 7 a 10 kilos aproximadamente, ¿sí? Entonces las proporciones están definidas para esa cantidad, para ese peso de pavo, pero después obviamente se pueden ir modificando de acuerdo a los kilos que vayamos sumando o a los kilos que vamos restando. Entonces vamos a ver la previa. La previa se trata de descongelar y esto es un paso que tiene más que ver con temas de seguridad alimentaria que con cuestiones propias de cómo nos va a quedar al final este alimento, ¿sí? Después vamos a ver cómo lo preparamos, cómo lo marinamos, ¿sí? Y acá yo les voy a traer básicamente la estrella de todos los métodos para preparar el pavo, que es la que nos va a asegurar algo que todos esperamos al momento de comerlo y es que esté jugoso, ¿sí? Y finalmente el proceso de cocción en sí, cuando ya va a ingresar al horno y entender un poco en esto cómo es la anatomía del pavo, ¿sí? La anatomía del pavo claramente tiene toda una parte dedicada para poder entender cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a cocinar y cómo nos vamos a asegurar de que no nos quede seco, que no nos quede quemado. Entonces, ahí vamos a ver un poquito más. Y después, finalmente, ¿en qué momento lo servimos? Pero antes, ¿en qué momento lo íbamos a cortar? Y eso también tiene que ver mucho con la composición y todo el trabajo previo que hicimos sobre el pavo. Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Si yo les dije que lo principal es el descongelado. Mayormente los pavos que consumimos, si esto asumiendo que no estamos comprando un pavo fresco, ¿sí? Que vamos a la granja, tal vez lo hayan sacrificado en el momento, nosotros hasta tuvimos la suerte de poder decir quiero ese, lo sacrifican y lo preparan para nosotros, porque eso también definitivamente cambia muchísimo cuáles van a ser las características de la carne de este pavo. Pero bueno, mayormente el pavo que se consume o el que todos consumimos en casa viene congelado, ¿sí? Y sabemos que es un tamaño bastante importante. Entonces, primer paso a tener en cuenta, y esto tiene que ver, como les decía, con cuestiones más de seguridad alimentaria que otra cosa, es el punto 3 que está en mi presentación, este que ven ustedes acá abajo, ¿sí? Evitar la zona de peligro. ¿A qué me refiero con evitar la zona de peligro? Cuando hablamos de zona de peligro en lo que es enfermedades transmitidas por alimentos, en seguridad alimentaria, es ese rango de temperaturas donde básicamente los microorganismos pueden proliferar, ¿sí? Nosotros obviamente asumimos que el establecimiento donde este pavo fue tratado, donde fue envasado, almacenado y congelado, cumplió con toda la cadena de frío y también cumplió con todas las medidas de seguridad para que no hubiera presencia de contaminantes biológicos, que en este caso serían bacterias principalmente. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo vamos a descongelar, nuestro pavo va a estar modificando temperaturas. Y esos cambios de temperatura claramente pueden despertar, por así decirlo, a bacterias que pudieran estar presentes. Y obviamente eso puede alterar la calidad de nuestro alimento. No decir que necesariamente nos vamos a enfermar, pero potencialmente podría traer alguna complicación. Entonces, cuando hablamos de evitar la zona de peligro, y se los voy a comentar también nuevamente hacia el final, es eso, es que nuestros alimentos, y esto es en general para todos los alimentos, no estén por debajo, que no estén comprendidos entre más de los 4 grados y tratemos de que pasen los 60. Entonces, en ese rango es donde las bacterias pueden crecer. Pero si estamos por debajo de 4 o por arriba de 60, que ya entramos en las temperaturas de cocción, claramente lo que va a pasar es que estamos en una zona segura. Entonces, mientras está congelado, está por debajo de los 4 grados, todo bien. Si hay alguna bacteria, está completamente dormida, pero lo que no queremos es darle la chance de que se despierte. Entonces, cuando lo vamos a descongelar dentro de la refrigeradora. Ahora, ¿cuánto tiempo lo vamos a tener que lo sacamos del freezer? O tal vez fuimos
al súper o fuimos a la tienda, lo compramos y lo trajimos directamente, lo primero que vamos a hacer definitivamente es ponerlo dentro de la refri, ¿sí? Y dependiendo del peso, ¿sí? Y acá nuevamente esto va a variar. Dependiendo del peso, en la refri por lo menos tiene que estar de 4 a 5 días. Quiere decir que si ustedes lo van a empezar a cocinar el viernes a la mañana, ya hoy definitivamente ese pavo tiene que estar en la refri descongelándose, ¿sí? Poniéndose, cambiando su temperatura. Eso también le ayuda un poco a regular esa pérdida de agua, ese agua que se va a entrar a movilizar, ¿sí? Del proceso de congelamiento. Entonces, aproximadamente 4 o 5 días. Si es un pavo más grande, ya debería estar desde el fin de semana definitivamente en la refri. ¿Dónde lo vamos a colocar? Generalmente lo colocamos en la parte baja, ¿sí? De la refri, porque justamente es la zona que evita cualquier tipo de goteo en caso que empiece a gotear, porque si estuviera contaminado y hay otro alimento debajo, podríamos entrar en lo que es una contaminación cruzada. Entonces, para evitarnos todos esos problemas, lo que vamos a hacer es ponerlo en una bandeja y lo vamos a poner en la parte baja de la refri. Y ahí lo dejamos hasta el momento que lo vamos a sacar. Ahora, si por cuestiones de tiempo o lo que sea, no podemos hacer este proceso, también a veces por temas de espacio, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene espacio, porque también estamos almacenando otros alimentos que se van a consumir durante las fiestas. Entonces se puede descongelar en microondas y eso va a ir de acuerdo al programa. Lo que pasa que ya el pavo entero es muy raro que pueda entrar en un microondas. Entonces ahí ya tendríamos que apelar a que vayan las partes por separado. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que, por ejemplo, la pechuga vaya por un lado, las alas por otro, las piernas por otro. Podríamos tener el encuentro, los muslos, por ejemplo, también por otra parte. Entonces ya serían las partes del pavo que estarían pasando por este proceso de descongelación justamente dentro de un microondas. Ahora, una vez que esto se hace, inmediatamente tiene que pasar al proceso de cocción, ¿sí? Esas son algunas de las desventajas que tiene el usar el microondas o, por ejemplo, hacer los baños de agua, ¿sí? Que podemos usar agua del caño, agua fría también incluso, para ir descongelando al pavo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso si vamos a aprovechar un baño de agua fría? Cambiar cada 30 minutos, si hablamos que esto es un proceso que va a llevar de 8 a 10 horas, estar cada media hora cambiándole el agua, y esta proporción va de acuerdo al peso, lo que yo les decía antes, es más o menos, estamos hablando de un pavo que está entre 7 y 10 kilos, ¿sí? Y obviamente también esto implica que lo tenemos que cocinar inmediatamente. Entonces, ahí está la cuestión. Si en cambio, si el proceso de descongelación pasó del freezer a la refri, lo trajimos del supermercado, de la tienda, del mercado, y va de frente a la refri, no hay ningún problema, lo vamos a sacar y ahí vamos a empezar ahora el proceso donde las ciencias, y acá un poco más participa la biología para entender la preservación de los alimentos y también cómo funcionan las bacterias con el frío. Pero ahora vamos a entrar donde la ciencia sí tiene un poco más de relevancia en cuanto a todo lo que vamos a hacer para dejar este pavo listo para ponerlo al horno, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? El clásico para preparar un pavo es hacer un baño en salmuera. Salmuera no es nada más ni nada menos que una mezcla de sal y agua. Podemos entrar en una discusión, y esto nos llevaría a muchos otros webinars, de qué tipo de sal vamos a usar, pero mayormente vamos a hablar de la sal de mesa, ¿sí? Que todos tenemos en casa. Se puede usar sal gruesa, por ejemplo, pero la proporción que tenemos que tener en este baño de sal va a ser de 2 tazas de sal entre 7 a 8 litros de agua. Claramente esto uno lo va a ir viendo porque el pavo va a estar en un recipiente que tiene que poder cubrirlo totalmente. Este proceso, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Se va a demorar entre 12 y 24 horas. Y acá es donde empieza la ciencia a tener que ver con todo esto. Nosotros tenemos que pensar que estamos sumergiendo, ¿sí? Un ave que está compuesta por básicamente todas las biomoléculas igual que nos componen a nosotros. Tenemos lípidos en la forma de grasas, tenemos
proteínas, mayormente son esos dos, y también hay alguno que otro carbohidrato no muy evidente, pero sí está en la composición. También tenemos que pensar que hay toda una arquitectura dentro de esta ave, ¿sí? Tiene huesos, las proteínas están formadas por distintos tipos de tejidos, distintos tipos de proteínas. Entonces, pensando todo esto y pensando que finalmente es un conjunto de células, ¿sí? Esta salmuera va a ejercer dos fenómenos que tienen que ver con la movilización del agua y con la movilización de los iones, ¿sí? Y esos son nada más y nada menos que la difusión de iones en esta forma de la salmuera, en lo que es, por ejemplo, el cloruro de sodio que está presente en la sal. Ahí tenemos dos iones, tenemos al sodio por un lado y tenemos al cloruro por el otro. Y después también tenemos grandes cantidades de agua. Nuestro pavo tiene aproximadamente una composición del 58% de agua, ¿sí? Y eso también es un dato importante a tener en cuenta al momento de cómo lo vamos a preparar, pero también entender que se va a dar un fenómeno que va a tratar de equilibrar lo que pasa fuera del pavo y lo que pasa dentro del pavo. Entonces, nosotros tenemos nuestra solución de sal y agua y tenemos iones. ¿Qué es lo que pasa? Esta concentración de iones va a ser mucho más grande por fuera en cuanto a lo que es sales, ¿sí? Lo que es el cloruro, lo que es el sodio, por fuera comparado con lo que es dentro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Generalmente todos los iones se difunden o se movilizan de donde hay más hacia donde hay menos. Entonces, vamos a ver que la sal va a ir ingresando hacia nuestra carne, ¿sí? Por llamarlo así, a las proteínas del pavo. Pero ¿qué pasa con el agua? Porque dijimos que el agua también se movía y el agua tiene el efecto que se conoce como ósmosis. El agua también va a ir de las zonas de menor concentración a mayor concentración, va a tender a diluir, ¿sí? Por ponerlo de una forma mucho más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pensemos qué es lo que hay dentro del pavo. Dentro del pavo dijimos que hay proteínas, también hay sales, hay carbohidratos, ¿sí? En formas de almacenadas, por ejemplo, dentro del pavo. Entonces es mucho mayor la concentración de moléculas dentro del pavo que las que están solamente en la solución de agua con sal. Entonces el agua también va a ingresar. De esta manera, si ustedes se fijan, nosotros estaríamos hidratando, ¿sí? a este pavo a través de sumergirlo en este baño de sal. No solo la sal le va a agregar cierto sabor, va a mejorar finalmente o va a resaltar ciertos sabores que el pavo ya tiene, porque también tenemos que pensar que hay un montón de moléculas que durante la cocción se van a ir transformando y son las que aportan todo el sabor, sino que también nos va a ayudar justamente a trabajar las proteínas que se encuentran en las distintas partes del pavo. ¿Por qué les digo esto? Porque las proteínas son susceptibles tanto al agua como a los iones. ¿Sí? Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Esos aminoácidos en muchos casos tienen cargas positivas, cargas negativas. La sal es justamente una combinación de cargas negativas con cargas positivas. Y esto va a ayudar que estos iones, ¿sí? Que son muy pequeñitos, empiecen a interactuar en esas mallas proteicas y de alguna manera las puedan reorganizar. ¿Y eso para qué? Para beneficio nuestro, porque justamente va a ayudar a trabajar a esa proteína que después nosotros vamos a someter al calor. De la misma manera, ¿sí? El agua va a condicionar el ambiente de las proteínas. Las proteínas, como yo les decía, están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos tienen partes que les gusta mucho el agua y otros tienen partes que no les gusta tanto el agua. Entonces van a tratar como de esconderse del agua. Y básicamente lo que vamos a hacer nosotros es favorecer el contacto de estos aminoácidos que se sienten bastante cómodos en un ambiente con agua, que hasta pueden llegar a formar ciertos geles proteicos, ¿sí? Y esto obviamente también va a ayudar a que este pavo, ¿sí? Cuando entre al horno, cuando lo sometamos a fuentes de calor, se vaya transformando justamente en eso que nosotros queremos al final cuando lo estemos sacando del horno.
Otro de los secretos muy importantes, porque acá lo que tenemos que evitar es la pérdida de agua, es que cuando terminamos todo este proceso de, vamos a decir, de baño de salmuera que le hacemos al pavo, es importante secarlo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es usar este papel de cocina, papel absorbente, y lo vamos como si le diéramos palmaditas, ¿sí? Para justamente quitar todos los restos de agua. ¿Esto por qué? Para justamente evitar que haya una deshidratación, una pérdida de agua rápida cuando el pavo entre en contacto con el calor del horno. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a empezar a cocinar va a ser la parte externa y nosotros en realidad queremos que el calor siga avanzando hasta hacia las partes más profundas del pavo, ¿sí? Entonces, hasta acá lo tenemos listo, ¿sí? Listo para el horno y entonces ahora sí lo vamos a cocinar. Cuando lo vamos a cocinar tenemos que entender la anatomía del pavo, ¿sí? Por eso yo les traje este dibujo que me parece bastante ilustrativo, ¿sí? Y justamente nos muestra, y tenemos que entender también qué funciones ejercen estas partes en el pavo. Los pavos que nosotros consumimos son aves que han sido domesticadas. De hecho, esta es una variedad que se empezó a producir hacia 1930, ¿sí? La que estamos consumiendo ahora. Y son aves que no vuelan, ¿sí? Son de las pocas aves que no vuelan, el pollo también. Entonces, claramente, ¿sí? Tenemos que entender que la composición de sus partes va en función, ¿sí? De los movimientos que van a ejercer. Entonces, por ejemplo, tenemos que las piernas y los muslos, ¿sí? O los encuentros, como le dicen acá en Perú, tienen un tejido, una proteína a la que llamamos oscura, ¿sí? Y claramente lo vemos en el color también cuando estamos trozando ya sea un pavo, ya sea un pollo. ¿Por qué? Porque estas son partes del pollo que justamente, o del pavo en este caso, le van a servir para la locomoción, ¿sí? Son partes que el pavo va a estar en constante movimiento, recuerden, no vuela. Entonces, mayormente al estar en movimiento, son tejidos que tienen una alta demanda de oxígeno, porque ese oxígeno va a ayudar a que las grasas, sí, que están presentes se transformen en energía. Entonces, el color, y por eso se le llama carne oscura, viene justamente por la presencia de una proteína que es la mioglobina, la que le permite de alguna manera al pavo, ¿sí? Poder guardar este oxígeno y poder de alguna manera utilizarlo para procesos de obtención de energía, porque es lo que necesita para moverse constantemente. Después, ¿qué es lo que pasa? Tiene toda la parte que es lo que se conoce como pechuga o pecho, ¿sí? Y esta parte no ejerce, ¿sí? Es una parte que no tiene una alta movilidad. Sería diferente si esta ave volara. Claramente no es el caso, entonces lo que vemos es que tiene una composición diferente de proteínas, de tejido conectivo, por ejemplo. Entonces la vemos blanca y en realidad la vemos blanca porque no es un tejido que dependa de la cantidad de oxígeno, sino que más bien va a aprovechar los carbohidratos que las células puedan almacenar para la producción de energía. Entonces, claramente el color tiene que ver con la actividad que estos músculos ejercen en el animal, ¿sí? Básicamente es eso. Pero ahora también entender que donde está, por ejemplo, el pecho, la pechuga, tenemos menos colágeno, que es una de las proteínas que forman las células musculares, que lo que hay, por ejemplo, en las piernas, en el encuentro o en los muslos, porque son los que también les permiten la locomoción. Entonces, esta composición de distintas proteínas, de presencia de colágeno, ya nos está indicando que estas proteínas van a necesitar distintas temperaturas. Y acá es donde viene el gran dilema cuando uno cocina este tipo de carnes, cuando uno tiene que cocinar un ave entera. ¿Por qué? Porque hay distintas temperaturas en distintos puntos de nuestra preparación. Entonces, acá es donde sí tenemos que prestar suma atención a lo que vamos a hacer con el horno, a cómo ese horno, ¿sí? Nos va de alguna manera
a dar la temperatura y es importantísimo que podamos conocer la temperatura, ¿sí? O cómo calienta, si a veces en el fondo calienta más, si se distribuye parejo, si es un horno eléctrico, si es un horno a gas, definitivamente eso va a hacer la diferencia porque en el horno a gas, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos es la convección de ese aire caliente, ¿sí? De ese gas que se está moviendo dentro del horno y es lo que le permite a todo lo que ponemos dentro se pueda cocinar, ¿sí? Entonces, vamos a poner el horno, lo vamos a precalentar definitivamente a una temperatura que va entre los 160 y 180 grados. Algunos, ¿sí? Algunos cocineros recomiendan temperaturas mayores, pero ahí corremos el riesgo de que las piernas y el encuentro o los muslos se hagan primero por el tipo de proteína que tienen y la pechuga, que es mucho más, tiene otra composición proteica, tiene mayor cantidad de agua incluso, demore más. Entonces, un aliado importante acá para la cocina, si no lo tienen, yo que ustedes se lo voy pidiendo a Papá Noel y es un termómetro. Sí, los termómetros que son digitales mayormente en la parte de arriba y son como una barrita de metal, ¿sí? Son lo que se conoce como termocupla, que me permita insertarlo dentro del pavo. Acá no es muy común, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos venden los pavos que vienen con un termómetro incluido y que supuestamente cuando ese, ese termómetro salta, así que hace como pop y salta, que es como un cañito rojo que tiene insertado el pavo, supuestamente está, pero en realidad lo que nadie nos dice es que cuando eso saltó es porque ya estaba sobrecocido. Entonces, ahí el tema de que esté más jugoso, menos jugoso, nos puede jugar una mala pasada. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya lo tenemos listo, y ahora lo que tenemos que hacer es estar pendientes de la temperatura, ¿sí? Mayormente la parte del pecho no tiene que sobrepasar, y ahora ustedes van a decir, pero ¿cómo es esto si el horno está yendo a entre 160 y 180 grados? Y yo ahora les digo que internamente no puede pasar los 70, 74 grados. Bueno, recuerden que el calor va a ir ingresando, ¿sí? Nuestra, hacia nuestra ave. Entonces, ese calor no es el mismo calor de la estructura del horno, sino que va a empezar a difundir y va a empezar a avanzar y va a empezar a transformar estas proteínas. Se van a empezar a dar reacciones, ¿sí? Las famosas reacciones de Maillard, que son las que cambian los sabores, las que vamos a ver también que van haciendo que la carne empiece a dorarse, y ahí les voy a dar un par de trucos, ¿sí? Pero básicamente lo que va a pasar es que la carne dentro, ¿sí? Sobre todo en el centro del pecho, tiene que alcanzar esa temperatura, por dos motivos. Una, para que quede jugoso, y la segunda, porque nos estamos asegurando de que si hubiera algún microorganismo, dejó de existir y ya no sería ningún problema en el consumo de esta comida. Entonces, las piernas, ¿sí? Las piernas y los encuentros, como les decía, por la composición que tienen, van a sufrir una cocción más rápida, ¿sí? La idea es que empecemos más lento con todo, entonces acá lo que hay que tener es mucha paciencia, ¿sí? Por eso estamos estimando que para esta cantidad de pavo que yo les decía de 7 a 10 kilos, vamos a estar entre unas 3 y 5 horas. El otro truco, sí, que no es muy común, pero sí es altamente recomendado, es empezar la cocción del pavo con el pavo volteado. ¿Qué quiere decir? Con el pecho sobre el recipiente donde lo vamos a cocinar. ¿Por qué? Porque justamente es la parte que más tiempo de cocción lleva y eso también hace que las piernas de alguna manera también se vayan haciendo un poco más lento, porque no queremos justamente que haya esa diferencia tan grande entre las piernas y el pecho. Entonces, lo ideal es empezar con el pavo volteado, ¿sí? Y en el medio de la cocción darle la vuelta, ¿sí? También para qué, para evitar que se empiece a dorar en la parte de arriba y eso obviamente va a disminuir el ingreso del calor porque se va a concentrar más todo el calor en la superficie. Pensemos que también esa superficie está compuesta de grasas y las grasas van a actuar de otra manera con el calor. Ese es un punto importante.
¿sí? Y otra de las cosas que también podemos hacer en esta cocción es poner, ¿sí? Si nosotros queremos preservar esa jugosidad, cubrirlo al pavo con un trozo de aluminio, pero solo en la parte del pecho, ¿sí? Entonces, podemos empezar la cocción, como yo les decía recién, volteado, y después cuando lo volvemos a poner, como generalmente lo solemos ver presentado, es justamente que vaya con una cubierta de aluminio. Esto va a hacer que este pavo no pierda todo su jugo, ¿sí? Recuerden que es lo que nosotros tanto trabajamos previamente para alcanzar. Entonces, esa es una. La otra, si tienen y si pueden, es que el recipiente donde el pavo va a ir no sea un recipiente donde el pavo quede pegado sobre el recipiente, o sea, que esté en estrecho contacto. Claramente, si son recipientes metálicos, el metal transfiere mucho más rápido el calor que si fuera un recipiente de vidrio, que si fuera un recipiente de cerámica. Pero acá lo importante es que el calor pueda circular. Entonces, lo más conveniente es tener esos recipientes que vienen con esos enrejados, ¿sí? Y si fuera ideal, los enrejados que son en forma de V. Eso asegura definitivamente, y eso también nos permite poderlo voltear y que el pecho vaya primero, vamos a decir, boca abajo, en la cocción. Entonces, eso sería ideal. Si no lo tenemos, no es tampoco cuestión de vida o muerte, no es que el pavo no nos va a salir, pero sí tenemos que asegurarnos tal vez de que haya cierta cantidad de líquido, tal vez en la base. A veces la podemos lograr poniendo algunas especias, poniendo algunas verduras que tienen alto contenido acuoso, por ejemplo, cebollas, podemos poner apio, ¿sí? Entonces eso ya como que nos va a ayudar a también trabajar un poco el tema de esa humedad y que el agua empiece también a conducirse, ¿sí? Dentro del pavo. Entonces, con todos esos consejitos y teniendo todo eso en cuenta, esperamos y debería estar. Ahora, lo sacamos del horno y claramente no lo vamos a cortar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar. Y este enfriar es un poco entre comillas. Lo vamos a dejar reposar entre 30 y hasta 1 hora y media, más o menos. Y ustedes dirán, pero eso ya está frío. No, les puedo asegurar que no está frío. Recuerden que todo ese calor quedó contenido dentro de la estructura del pavo, ¿sí? Entonces las temperaturas, lo que nosotros podamos sensar por fuera es muy diferente de lo que pasa por dentro, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo vamos a dejar reposar? Porque queremos que todas estas proteínas, toda esta jugosidad se pueda asentar. Si lo cortamos inmediatamente, y tal vez muchos de ustedes lo han hecho, lo que va a pasar es que va a empezar a perder líquido. Y si empieza a perder líquido, esa porción de pavo después queda, en el momento de comerla, va a perder esa jugosidad. ¿Quieren tener un acabado bonito? ¿Sí? Quieren que esté dorado por encima y me van a decir, uy, pero pusimos el aluminio antes. No hay ningún problema. Una de las cosas que se puede hacer es pasarle. Tenemos dos opciones: pasarle mantequilla o pasarle aceite. Generalmente lo ideal sería ponerlo por debajo de la piel, pero queremos que esta piel quede como crocante, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer, si usamos mantequilla, la mantequilla tiene tiene mayor proporción de agua, ¿sí? Y obviamente tiene grasas. Ahora vamos a hablar de las grasas saturadas. Tiene proporción de grasas, pero definitivamente el aceite, ¿sí? Como aceite tiene más cantidad de ácidos grasos y no tiene presencia de agua. Entonces lo que acá queremos hacer es que justamente se pierda el agua, porque queremos que esta parte, si la piel quede crocante, quede dorada, ahí es donde se van a dar todas las reacciones de Maillard, esta transformación de las proteínas, de las grasas, de los azúcares, que van a empezar a dar distintos aromas, que no sea por favor aroma quemado, ¿sí? Entonces lo que vamos a esperar es justamente en algún momento, ¿sí? Cuando ya nos estamos acercando a terminar la cocción, ponerlo. La otra opción es terminar la cocción, quitar el aluminio, ¿sí? Recuerden que el aluminio solo estaba cubriendo la parte del pecho. Y lo que podemos hacer es darle un golpe fuerte de horno, ¿sí? Acá si el horno ya tiene que subir bastante las temperaturas, estamos hablando de más de 200 grados por 15 minutos. Entonces esos son los trucos para lograr el efecto del dorado, ¿sí?
Bien, y con esto terminamos con nuestro pavo. Y ahora vamos a pasar al panetón, ¿sí? Y Perú es el segundo país con mayor consumo per cápita después de Italia. Es increíble porque, bueno, básicamente el panetón tiene origen italiano, tiene origen milanés. Hay recetas que lo ponen más o menos alrededor del siglo XV, pero ya después las recetas que se conocen, que fueron acuñadas, se dieron en Milán alrededor del 1800, es donde ya empieza a haber recetas escritas de esta preparación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el Cordon Bleu, tenemos que Perú es el segundo país que más consume pan dulce o panetón. Vamos a ver un poquito, ¿sí? La estructura, entender el proceso. Y acá también tenemos otro aliado que son los microorganismos, pero no en el sentido negativo como lo comentamos al principio, sino acá es que lo que vamos a lograr es un pan fermentado. Y este tipo de pan fermentado, esta fermentación lleva muchas más horas que la del pan común. Sí, son varias horas de fermentación que vamos a tener para este producto, y de hecho hay que irlo desgasificando. Acá las levaduras son las que van a ir, antes estábamos hablando de bacterias, acá estamos hablando de levaduras, son otro tipo de microorganismos, y lo que van a hacer es justamente empezar a trabajar los azúcares que nosotros vamos a poner en esta mezcla inicial, para ir fermentando, para ir gestando, ¿sí?, la presencia de dióxido de carbono que le va a ir dando esta estructura aireada. Es una preparación que tiene grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de mantequilla o de alguna sustancia grasa, y también presenta huevo, ¿sí?, en la preparación. Y después tenemos, bueno, toda la parte de condimentos que podrían ser frutas abrillantadas, podrían ser pasas de uva, frutos secos, pueden ser también chispas de chocolate, Nutella, todas las cosas que ahora vemos que le ponen al panetón. Pero básicamente lo que vamos a entender es que estos ingredientes lo que van a buscar, en el caso del azúcar, no solo de alguna manera modula el crecimiento de las levaduras, también hace que tome el color que toma dentro del horno, pero también va a retrasar la formación de gluten, ¿sí? El panetón es un derivado de harina, ¿sí? Es un preparado que tiene grandes cantidades de harina, y la harina tiene su principal proteína, que es el gluten, es el que nos va a ayudar a armar toda esta estructura, ¿sí? Justamente en cualquier tipo de panificación es lo que le da la armazón. Y el azúcar de alguna manera se va a ir asociando y va a ir retrasando el desarrollo de este gluten. Por eso también dentro de la fermentación y el amasado que lleva todo este panetón, se da en bastante tiempo, si no es algo que vamos a preparar en un ratito, como podría ser, por ejemplo, un queque. Entonces, eso por un lado, y después la cantidad de grasa, ¿sí?, en este caso representado por la mantequilla, también va a hacer que ese gluten se desarrolle más lentamente. Lo que nosotros queremos acá es que esta masa se vaya aireando, la tenemos que desgasificar, se le dan como golpecitos para ir perdiendo, ¿sí? Primero se va a armar todo como un colchón y después lo tenemos que bajar. Pero básicamente lo que vamos a lograr con esto es que sea una masa blanda y frágil a la vez. Fíjense, piensen ustedes cuando lo comen, cómo enseguida se deshace, pero también si ustedes lo comprimen, vuelve a su forma original. Y eso tiene que ser una de las características que cumplan este tipo de preparaciones. Y ahora surgió, ¿sí?, en este último tiempo, estas últimas semanas, que retiraron del mercado varios panetones de algunos supermercados, no vamos a decir quiénes, porque presentaban grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Nosotros cuando consumimos alimentos que tienen lípidos, ¿sí?, tenemos que pensar que existen dos tipos de lípidos, los que llamamos grasas, y tienen que ver justamente por cómo se presentan a temperatura ambiente, pero también porque tienen una estructura que es como la que ustedes están viendo acá arriba, ¿sí?, esta que tiene acá, que son cadenas largas de carbonos e hidrógenos, solamente un pequeño grupito que se llama grupo carboxilo en un extremo, que eso lo hace ligeramente polar, o sea que le gusta un poquito el agua, pero todo el resto hace que no quiera saber nada con el agua. Pero son todos enlaces simples entre los carbonos, ¿sí? Y a eso denominamos grasas, pensémoslas como si fueran barritas, se pueden ordenar, y eso hace que tenga un punto de fusión, un pasaje de sólido a líquido a temperatura ambiente, pero
tengo que agregar cierto calor, cantidad de calor para que eso suceda, para que se dé ese cambio de estado. Y después tenemos lo que son los aceites, a los que llamamos ácidos grasos insaturados, poliinsaturados. Y acá tienen dos ejemplos que la diferencia, o sea, además de tener distintas longitudes de las cadenas y todo, es la presencia de dobles enlaces entre los carbonos, ¿sí? Se forman, en lugar de formarse simple, uno con uno, se forman doble. Esto obviamente a la molécula le confiere que se complique, tenemos que pensar cuando hay muchas de estas moléculas juntas, que se les complique un poco ordenarse en el espacio, entonces su punto de fusión es más bajo que el de una grasa y es por eso que los llamamos aceites, porque son líquidos a temperatura ambiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este doble enlace que existe entre los carbonos, que ustedes lo ven acá y acá en la figurita, se da con distintas posiciones. Pensemos en 3D, ¿sí? Tenemos que por un momento pensar tridimensionalmente. Se orientan en el espacio de una forma y la forma más común es la forma cis, ¿sí? Donde los hidrógenos, y acá estos son carbonos, estos dos blancos, estos azulitos son hidrógenos, se orientan hacia el mismo lado. Quiere decir si miran hacia arriba o hacia abajo o hacia adelante o hacia atrás en el espacio. Cuando hablamos de trans, ¿sí? Ustedes dirían, bueno, pero recién yo dije que eran aceites, los ácidos grasos insaturados, pero yo digo grasas trans. ¿Qué es lo que pasa acá? La grasa trans es un ácido graso, ¿sí? Que de alguna manera mayormente eran grasas saturadas y pasaron por un proceso de, perdón, insaturadas, pasaron por un proceso de hidrogenación. Se les quiso abrir ese doble enlace y que parezca un ácido graso saturado, ¿sí? Una grasa. Y en este proceso puede ser que la orientación no haya quedado todos mirando para el mismo lado, sino quedó un hidrógeno mirando para un lado, el otro mirando para el otro. Y esto no es algo bueno porque esto tiende a acumularse, por eso también siempre la recomendación es es consumir aceites y no grasas, no consumir grasa animal. Bueno, ahí viene toda la recomendación nutricional. Pero justamente estas grasas trans, son difíciles de metabolizar porque nuestro organismo está preparado, las enzimas de nuestro metabolismo están preparadas para reconocerlos en la forma cis y no en la forma trans. Entonces ya ahí tenemos un problema que va a ser un poquito más difícil de poderlos metabolizar. Y como van a ser difíciles de metabolizar, se van a acumular en el tejido adiposo y van a formar parte de lo que llamamos el colesterol malo. Entonces ahí tenemos un problema porque se va a acumular en los triglicéridos, esos triglicéridos se van a depositar en el tejido adiposo y eventualmente, y esto obviamente tiene que ver con cuánto se consume, no, no pasa a ser algo bueno. Entonces la idea es evitar las grasas trans, por eso fueron removidos del mercado, porque se permiten hasta un cierto porcentaje, claramente excedían esos porcentajes. Pero si no estuviera el octógono que nos dice que hay presencia de grasas trans, lo otro que tenemos que buscar en los ingredientes es la palabrita aceite parcialmente hidrogenado. Si nosotros leemos eso, ahí tenemos que entrar a sospechar de que puede haber grasas trans. Entonces lo ideal sería que no hubiera, ¿sí? Si quieren, para quedarse tranquilos, acabo de revisar la etiqueta de Donofrio. Donofrio no tiene, ni siquiera tampoco tiene aceite parcialmente hidrogenado, así que consuman su Donofrio. No es que le esté haciendo publicidad, pero bueno, lo pueden consumir sin problema. Y para terminar, llegamos al momento del chocolate, ¿sí? El chocolate en sí, la preparación, ¿sí? Tenemos que ver si es cocoa, si es en polvo o si es la tableta de chocolate. Si es la tableta de chocolate, tenemos que fijarnos que realmente tenga un porcentaje de chocolate y que no sea saborizada en chocolate, que son dos cosas totalmente diferentes. Mi recomendación es que apunten más hacia la cocoa en polvo, ¿sí? Porque claramente, si ustedes se fijan en este dibujito, se obtiene del procesamiento del cacao, ¿sí? Pasan todo un proceso previo. El cacao es un derivado también de fermentaciones, donde intervienen microorganismos para transformarlo, pero básicamente, si ustedes se fijan, no hay ningún aditivo que se le ponga a esta cocoa para presentarla como tal. Sin embargo, cuando este licor de chocolate, este extracto que viene ya de todo el procesamiento del cacao,
Se le agrega vainilla, lecitina, la lecitina es un emulsionante, se le agregan azúcares, se le agregan otras sustancias y esto es lo que forma el chocolate. Entonces, de preferencia, consumir cocoa porque probablemente tenga mucho mayor porcentaje de cacao que el chocolate. Sí, eso por un lado. Y por el otro lado tenemos el otro ingrediente fundamental que es la leche. La leche en sí es una mezcla, ¿sí? De sustancias que no naturalmente sabemos que no se mezclan, que es el agua y el aceite, en este caso las grasas de la leche, ¿sí? Porque provienen de un animal. Los animales tenemos grasas saturadas. Entonces, esta mezcla se logra justamente por las proteínas que están en la leche y la caseína principalmente es la que logra, vamos a decir, unir a este agua con estas grasas y nosotros lo vemos como una sola como en una sola composición y no es, en realidad es una mezcla, ¿sí? Si cambiamos pH, cambiamos las condiciones, esta leche puede separarse en dos, que es lo que vemos cuando muchas veces la leche se corta, ¿sí? Entonces, estos dos ingredientes son fundamentales. Y acá ya vienen los gustos de cada uno, que es más grasoso, que es menos grasoso, que la leche entera, que la leche descremada, que la leche evaporada, deslactosada, que al cacao le pongo canela, le pongo clavo de olor. Acá ya los gustos de cada uno. Pero básicamente lo que sí tenemos que tener en cuenta, los tips para un rico chocolate, porque estamos cazando dos mundos y en realidad lo que estamos formando es un coloide. ¿Sí? No es que se disuelve, sino lo que hago es generar esta esta mezcla donde a mi parecer está todo en una misma fase, pero adentro tengo sólidos que están dentro de un fluido, quiere decir que tengo el cacao y donde está la leche que es el fluido. Entonces la idea para que salga un muy rico chocolate es que tengo que calentar la leche solo hasta la temperatura de servir, no hiervan la leche. ¿Por qué no hacemos esto? Porque finalmente va a tener más gusto a leche que a cacao y nosotros creo que más buscamos el sabor del cacao. Antes de calentar, lo ideal sería batir lentamente los ingredientes. Esto lo que va a hacer desde el punto de vista físico es que los ingredientes se vayan incorporando mejor, entonces va a facilitar más la formación de este coloide, porque después, ¿qué es lo que nos pasa? Todo el cacao se fue abajo, ¿sí? Entonces, ese es un buen tip de que lo mezclemos para favorecer justamente la formación de este coloide y después calentar y mezclar hasta que espese. Si compramos los cacaos, vamos a decir, comerciales, la barra de chocolate que nos suelen regalar en las canastas, que recibimos para esta época del año, esas tienen emulsionantes, entonces obviamente va a ayudar un poco a que todo se mantenga y lo veamos como una sola fase. ¿Cuál es la contra de eso? Que generalmente no suele ser chocolate o si es chocolate no es de la mejor calidad. Entonces, o usamos chocolate para taza que tenga un alto porcentaje en cacao, que sabemos que tiene un montón de buenas propiedades, o podemos utilizar lo que es la cocoa en polvo, ¿sí? Entonces, esto sería mi tip científico, ¿sí? Desde el pavo, desde el panetón y desde el chocolate, las ideas principales, la ciencia, un poco cómo nos ayuda a entender todo esto, ¿sí? Entonces, con eso terminamos la charla de hoy, que espero que les haya gustado. Les voy a pedir que por favor completen una encuesta que se les va a aparecer ahora en Zoom y después, mientras tanto, mientras completan la encuesta, vamos viendo las preguntas que tienen, que ya veo que acá en el chat hay algunas preguntas. A ver. A ver, voy mirando y ustedes, si gustan, pueden ir completando. Víctor, no sé si los podrás ayudar con la encuesta. Sí, a ver un momentito. Sí. Me comentan cualquier cosita, igual ya estoy viendo algunas preguntas acá del chat, ahora las voy a responder.
A ver, vamos a ir viendo. No, me están preguntando por la encuesta. ¿La vamos a hacer al final o la hacemos ahora? La encuesta de la de Zoom. 3 minutos, ¿puede ser? Sí, entonces voy contestando porque dicen que no se ve la encuesta. Están diciendo en el chat. Ya. Ok. A ver, están muy interesantes las preguntas. Las voy a ir respondiendo. A ver, me pregunta Nadia. Dice, de 5 a 60 grados es la zona de peligro. Al final lo cocinamos por más de 160 grados. ¿Qué riesgo alimentario tendríamos de descongelarlo a temperatura ambiente? Al menos por un día, el mismo día, para que no nos gane la hora de la cena. A ver, la idea acá es pensar justamente en la seguridad alimentaria. Cuando nosotros lo sacamos, y obviamente acá, como les digo, lo pueden sacar, pero sí recurran ya sea o al microondas o al baño de agua y lo van cambiando para que se vaya descongelando. Por un tema, las bacterias les damos la chance. Acuérdense que la temperatura ambiente, ¿sí? Nosotros no, obviamente suponemos que de donde viene el pavo todo está perfecto, no pasa nada, ¿sí? Tampoco lo laven porque esa es otra cuestión, se asume que tenemos que lavarlo, pero si tuviera algún microorganismo en la superficie, podemos salpicar en el lavado y hacemos contaminación cruzal. Vamos a tener bacterias en lados donde no deberíamos tener. No sería descabellado, pero no se va a terminar el proceso. ¿Sí? Si lo hacemos en el mismo día, el proceso descongelado no se va a terminar, con lo cual eso va a generar que tengamos partes donde la fibra muscular va a estar congelada. Y ese agua va a hacer que posiblemente no le va a agregar jugosidad, sino todo lo contrario, la difusión del calor va a ser diferente. Entonces, la idea de pasar por este proceso de descongelarlo en etapas es podernos asegurar que el calor después se distribuya de forma pareja. No queremos, como les digo, no le queremos dar chance a que crezcan microorganismos, por eso no se recomienda descongelarlo 24 horas y tenerlo expuesto porque son cambios de temperatura bastante bruscas y las bacterias les lleva solamente 20 minutos hacer una nueva generación. Entonces, en cuanto yo le doy la temperatura, porque alimento tiene seguro, te lo tiene asegurado desde el mismo pavo, pero si yo le doy la temperatura, y hay algunas ahí medio dormidas, claramente ese cambio de temperatura va a hacer que las bacterias empiecen a reproducir. Entonces, tener en cuenta que las bacterias se reproducen cada 20 minutos aproximadamente y van en forma exponencial. Entonces, ahí sí nos podemos exponer a un potencial riesgo, ¿sí? De una contaminación y tener algún problema ahí. Pero si no, como les digo, si les gana el tiempo, lo mejor es hacerlo el tratamiento del baño de agua. Es trabajoso, pero bueno, ese día también se asume que pasamos más tiempo en la cocina porque estamos haciendo otras cosas. Entonces ahí cada tanto le damos su vuelta y eso por lo menos es un poco más seguro desde ese punto, ¿sí? A ver, después tengo la pregunta de Diana. Me preguntan por el video y las diapositivas. El video no lo grabamos, así que, no, sí está grabando, perdón, no había visto. Eso depende ya de educación ejecutiva, que es la que dirige, pero bueno, no hay problema, sino la presentación yo la puedo compartir con ustedes. Cualquier cosa después les dejo mi correo al final. Que repita los consejos para que quede más jugoso. Bien, una de las cosas es hacerle el tratamiento con agua y con sal, ¿sí? Eso definitivamente le va a agregar porque va a ir trabajando, ¿sí? la proteína del pavo. La otra es tener en cuenta los tiempos. La cocción tiene que ser un horno a temperatura moderada. Incluso en el horno lo tenemos, me olvidé de decirlo antes, pero lo tenemos que poner en el medio o hacia abajo. Sí, no lo queremos, sobre todo si son esos hornos que tienen también para cocinar desde arriba. Cuidado con eso, porque si no lo vamos a tostar y no se va a cocinar, no va a ir el calor tanto hacia adentro, se va a quedar más en la superficie. Eso es una. Después lo otro
es, como les digo, de preferencia elegir los recipientes que permitan la conducción del calor. Si nosotros acá estamos cocinando por conducción, que tiene que ver más con el movimiento de fluidos, de partículas y de moléculas, porque es lo que estamos movilizando cuando damos el calor, pero también está la convección, que es el movimiento del aire dentro del horno. Entonces, es mejor si pudiéramos usar un recipiente que tenga alguna especie de enrejado, ¿sí? Eso sobre todo. Y después, lo otro, como les decía, si queremos, porque el pecho, la pechuga es lo que más se demora, las piernas, por el tipo de tejido que tiene, por el tipo de proteína, va a llevar más tiempo porque el hueso también ayuda de alguna manera a que se cocine diferente. O sea, el hueso también aporta la modulación del calor, de cómo se distribuye el calor. Pero en el otro caso tenemos mucha más masa proteica a la que tenemos que llegar. Entonces, una de las recomendaciones es, a ver, si no queremos hacer el pavo completo, lo podemos hacer trozar, y en realidad el trozar se puede cocinar por separado y es mucho más simple porque ya entonces cada parte iría a su temperatura. Si lo queremos hacer entero, porque lo queremos presentar de esa manera, o lo vamos a trozar, después lo vamos a cortar, entonces lo que podemos hacer es ponerlo primero hacia abajo, o sea, pecho abajo, ¿sí? Para justamente mantener la jugosidad de la pechuga, y después a mitad de camino voltearlo. Lo que vamos a hacer también, si desean, es cubrir solo la parte del pecho con un aluminio, y eso también nos va a ayudar a mantener los jugos, y las piernas no tanto, porque como les digo, las piernas en realidad, por el tipo de proteína, por la presencia del hueso, se distribuye de otra manera el calor, ¿sí? Y ya al final lo que vamos a hacer es justamente, como les decía, o le damos un golpe de horno fuerte y ya el horno pasa más de 250 por 15 minutos para dorarlo, o ya hacia el final le vamos poniendo aceite de preferencia, porque el aceite no tiene agua, para que la piel vaya quedando crujiente, va a perder su agua, pero yo no le estoy agregando más agua, porque si no la piel queda un poco blandita y no se llega a dorar. O le puedo poner mantequilla, pero la mantequilla tiene agua también, entonces tengo que jugar un poco ahí con más que nada la cantidad de aceite o de grasas que estoy colocando, y eso asegura que quede doradito en la parte de afuera. ¿Dónde la encuesta? Este, acá me preguntan, ¿dónde nos sugiere revisar las recetas para el aderezo del pavo? Eso del aderezo, miren, si ustedes le van a poner, aparte de las salmueras, si le van a poner, por ejemplo, como les digo, mantequilla o aceite, pueden hacer sus preparados donde ahí pongan las hierbitas, todo, y tratan de ponerlo por debajo de la piel. Lo otro que me olvidé también de decirles, aprovecho la pregunta de Ronnie, es si van a hacer el pavo relleno, como se suele hacer en Estados Unidos, lleva más tiempo de cocción, ¿sí? Fácil que le agrega como hora y media más, porque ahora también tengo que llegar con el calor hacia ahí dentro y tengo que pasar toda una carcasa de huesos. Entonces, si va a ser un pavo relleno, recuerden que lleva más tiempo, y la clave igual, independientemente que sea relleno o no, es que ese pavo esté en un horno de temperatura media, no lo arrebaten, ¿sí? ¿Dónde consiguen recetas para el aderezo del pavo? En internet. Y ahí les sugiero, uno de mis chefs favoritos es Flavio Solórzano, ¿sí? Del Señorío de Sulco. Flavio pone también sus recetas, pone también recetas con microondas, les recomiendo que lo sigan. Ahí pueden sacar algunas recetas buenas. Y si no, bueno, las recetas de Gastón, obviamente también. Pero bueno, esas son las que les recomiendo. Después cualquier chef, yo también sigo páginas de, bueno, Cooks Illustrated es una muy buena fuente. El New York Times, la parte de cocina, tiene también un montón de sugerencias. Después sí, varios chefs, cocineros peruanos, que abundan, todas sus publicaciones online, ¿sí? Eso se las recomiendo. Acá me preguntan, Gaby, me dice, he escuchado que al chocolate caliente se le añade un poquito de mantequilla. ¿Es posible que esto lo haga más rico? Le va a cambiar la textura. Pero ya tiene un montón de por sí el chocolate, ¿sí? Como tal, es una combinación de ácidos grasos. Entonces, lo que va a hacer es darle mayor consistencia
y también el tema del paladar. Nosotros, ¿por qué nos gustan las cosas grasosas? Porque las hacen, generalmente el agregar grasas o aceites a los alimentos, los hace más palatables, sino a nuestro paladar lo trabajan de otra manera y claramente le da más cuerpo. Mi sugerencia es que más que en lugar de ponerle mantequilla, tal vez ponerle crema de leche en lugar de leche, una proporción, ¿sí? Una cuota, ¿sí? Cambiar ahí la proporción de leche con crema de leche, y eso también definitivamente le va a dar más cuerpo. Sí, esa es una sugerencia. O si no, mantener la misma receta y arriba hacer crema batida y ponerle arriba, y eso lo va a ir incorporando y lo va a hacer más rico definitivamente. ¿Cuál es la ciencia detrás de dejar enfriar el panetone boca abajo? Esa es una muy buena pregunta, Neida. La verdad es que es este tipo de panes que tienen más que nada, no se hacen en recipientes, como hacemos un queque, una torta, sino que usamos estos pirotines. Entonces, en realidad en esa estructura se enfría bastante. Si ustedes se fijan, es la parte que más tiene cocción. Entonces, la idea también es un poco asentarlo y que le dé más la forma. Básicamente, ese sería todo el secreto de ponerlo boca abajo, ¿sí? Pero no, más que nada que tiene que ver con el tipo de cocción, pero después no hay ninguna otra cosa. Y lo que sí, si se animan a hacerlo, no pasen la fruta, ya sea fruta brillantada o frutos secos, no los pasen por harina, no cambia nada. En realidad lo importante ahí es cuán aireada esté la mezcla. Si la mezcla está lo suficientemente aireada, los vamos a encontrar en un montón de lugares, ¿sí? Así que por ese lado no hay. A ver, al realizar la salmuera y someter el pavo a inmersión, ¿qué riesgos podríamos obtener si la temperatura del pavo? Es que ahí la salmuera es la que nos protege, porque realmente de las bacterias que nosotros podemos llegar a tener en los alimentos no son de las bacterias que están adaptadas a altas condiciones de sal. Entonces, en realidad, sí, lo que igual se recomienda es que esa salmuera, no, creo que no lo mencioné, pero la salmuera va dentro de la refri nuevamente. Sí, pero si hubiera, como les digo, si no lo ponemos en la refri, la concentración de sal que tenemos es bastante alta como para que las bacterias pudieran desarrollarse. Sí, pero la idea es que la salmuera, ese baño de salmuera va nuevamente a la refri. ¿Sí? Una grasa trans, ¿qué tan dañina puede ser? Sí, son grasas, o sea, en realidad son grasas que se generan, como les digo, por procesos industriales. ¿Sí? El mejor ejemplo de eso son las margarinas. Las margarinas surgen como una necesidad justamente de que no tengamos que perder tiempo al untar la mantequilla en el pan, ¿sí? No se nos destruya la tostada. Entonces, son productos de laboratorio, ¿sí? O industriales. Entonces, en realidad el problema es que esas grasas, si uno las consume con una alta frecuencia, se acumulan en nuestro organismo, donde tenemos un tejido especializado que es el tejido adiposo, y eso es lo que nosotros puede transformarse en colesterol malo, el famoso LDL, ¿sí? Entonces, la idea es que reduzcamos, y esto va para las dietas, justamente eso. O sea, sí pueden ser dañinas si obviamente se consumen en altas cantidades. O sea, si es una dieta que incorpora este tipo de grasas. Por eso les digo, muchas veces no las declaran, pero si leemos en los ingredientes y vemos aceite parcialmente hidrogenado, la otra palabrita es, sí, aceite parcialmente hidrogenado es la que más salta, así en evidente. Eso es lo que nos da una idea de que ahí puede haber presencia de grasas trans, porque en realidad surgen, quedan como un error del proceso de hidrogenación, ¿sí? Después de la cena navideña, ¿cómo debemos guardar lo que quede del pavo? ¿Se puede mantener? No. Lo que vamos a hacer para todo lo que consumamos y querramos guardar es refrigerar. Hay cosas que las vamos a tener que consumir en el momento, ensaladas, todas esas cosas lamentablemente no se recomienda, excepto que no estén condimentadas porque empiezan a perder agua. Se refrigeran. El pavo lo que tenemos que hacer, y cualquier alimento que vayamos a refrigerar, tenemos que esperar que alcance temperatura ambiente y recién ahí ponerlo. ¿Por qué les digo esto? Ustedes van a decir, pero esto va en contra de lo que me dijo antes. En realidad, no queremos que ingrese una fuente de calor a la refri,
porque eso también va a bajar la temperatura y puede dañar otros alimentos o puede eventualmente hacer que esa baja de temperatura, porque ahí se va a estar disipando el calor, haga que la temperatura la refri baje y altere otros alimentos. Entonces la idea es dejarlo a temperatura ambiente, que esté fresco, puede estar tibiecito y ahí sí lo guardamos y lo refrigeramos y después sí lo volvemos a calentar. Y lo que se pueda llevar a hervor en en un segundo uso, lo hacemos, ¿sí? Porque la idea es que las cosas se tienen que consumir en en un tiempo prudencial, pero no es la idea que sigamos comiendo pavo toda la semana hasta llegar a Año Nuevo, ¿sí? Entre los términos cacao y cocoa, sí. El primero es exclusivamente lo sacamos de la naturaleza, es fruto, mientras que el segundo sí, o sea, el término de cacao y cocoa, el cacao definitivamente sí es el que viene del fruto, y la cocoa también tiene, o sea, lo que pasa es que se usa mucho cacao, cocoa, o sea, yo les recomiendo el cacao, pero hay también productos que si ustedes los buscan como cocoa, en realidad son solamente chocolate y es el polvo del chocolate, ¿sí? Lo que tenemos que evitar es que sean productos que digan sabor a chocolate, porque claramente ya ahí no tenemos lo que nosotros estamos buscando. Y segundo, que tenga también, que tenga algún porcentaje de chocolate, pero obviamente si está combinado con otras cosas, el porcentaje de chocolate baja. La salmuera es 2 tazas de sal en 8 litros de agua. Sí, Javier, esa es la proporción. Y hasta ahí creo que teníamos todas las preguntas que me hicieron, que estaban muy interesantes. Bien, Espero que les haya gustado. No sé si ahora sí vamos con la encuesta. así es. Ahorita lo voy a lanzar. A ver, por favor. Y las bebidas, la verdad que también el chocolate recomendado que no lo dejen afuera. Y si lo van a consumir al día siguiente, esperen que quede a una temperatura ambiente, lo refrigeran inmediatamente y al día siguiente sí ahí le dan hasta temperatura de hervor, porque no queremos correr el riesgo de que haya algún microorganismo presente. Ahí definitivamente sí. Y el resto de las bebidas, bueno, ya a gusto del consumidor, pero sí definitivamente el chocolate o se consume en el momento o si lo vamos a guardar porque hicimos mucho, lo que vamos a hacer es esperar que llegue a temperatura ambiente e inmediatamente refrigerarlo. Creo que esa era de nada. Me alegro que les haya gustado. Sí, justo se está pasando la encuesta Sí, ok. por Zoom. Ujú, Y aprovechando, también voy a enviar una encuesta por el chat ok, que corresponde para que nos puedan calificar a nosotros, ¿no? ¿Qué tal ha sido ok. la encuesta? Genial. Y les dejo acá también, para todos, les dejo mi correo, ¿sí? Acá se los dejo, por si me quieren escribir con alguna otra consulta, sino también estoy en Instagram, como Ale Ratti 77, creo, es como el número de teléfono, vieron, uno ya tiene celular y se olvida, pero si no, definitivamente el correo de la universidad, me encuentran, con gusto. Yo dicto el curso de ciencia y cocina para nuestros estudiantes de pregrado, para ingenieros. Por eso también, y estamos con el apoyo del Science and Cooking World Congress, ¿sí? Somos la delegación Barcelona-Perú, así que también tenemos todo el respaldo internacional de muchísimos científicos que se dedican a esto y de muchísimos chefs que están también trabajando de acuerdo a lo que es la ciencia, ¿sí? Y entonces eso es súper interesante. Los invito a seguir también el trabajo del Congreso. Y no se olviden de llenar la encuesta. Sí, así es. Ahí Bueno, está. tenemos unos 2 minutitos más para que terminen de llenar la encuesta y pasamos para despedirnos. Listo, genial. Gracias también ahí porque me están agradeciendo, gracias a ustedes también por estar. Vayan ahora a la cocina, vayan a su laboratorio, vayan a aprovechar estos tips y si quieren otros más me escriben, había un montón de cosas más para poner
pero bueno, creo que estas son las estrellas de la cena, entonces había que hacerles honor. Perfecto. Bueno, mientras tanto voy dando las gracias a los participantes por su asistencia. Gracias a ti, Alejandra, por el tiempo que te has tomado para darnos estos tips. Un Eh, gusto, un gusto. les, les- les extiendo la invitación a los próximos webinars que se van a ir presentando el próximo año. Y cualquier duda o sugerencia que se pueden contactar por nuestras redes sociales. Sí, todas las redes de UTEC, ahí nos vemos. Y que pasen unas bonitas fiestas, sí, cuídense mucho y como buena bioquímica, por favor, vacúnense. Sí, si tienen la chance de darse su tercera dosis, vacúnense. Ese es el mejor regalo que se pueden hacer. Otro día hacemos una charla de si gustan de vacunas, pero por favor, vacúnense, es súper importante. Procuren estar con la gente más próxima, con gente que también sepan que está vacunada, sigamos cuidándonos porque es la única forma de que podamos seguir festejando muchas, muchas fiestas más. ¿Sí? Así que por favor, cuídense mucho y si tienen la chance de vacunarse, ponerse su tercera dosis, aprovechenla. Ese es el mejor regalo que se pueden hacer. Grandioso, buen consejo. Y Genial. que tengan una feliz Navidad para todos ustedes. Que la pasen bien. Igualmente, Gracias igualmente. por todo. Nos estamos viendo. Vanessa, no, todavía no. Pero estate atenta, cosas nuevas van a ir apareciendo en UTEC. Estate atenta. Gracias. Nos estamos viendo. Buenas noches para todos. Feliz Navidad también para todos. Feliz Navidad a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Chao, chao.